Amén. Gloria a Dios para siempre. Estamos en el programa radial Sembrando la Buena Semilla. Quien les habla es su hermano Isaac Núñez, perteneciente al Ministerio Evangelístico Camino de Vida y Verdad de la localidad o comuna de Purén. Bueno, en esta tarde, hartas cosas a lo mejor que contar, de poder obviamente, primeramente agradecer a Dios por la misericordia, el día que nos ha prestado, nos ha regalado, para obviamente poder compartir en esta tarde la palabra de Dios, de poder obviamente, como programa de jóvenes, que obviamente se nos ha cedido este espacio, este tiempo, para poder compartir y aprender de la palabra en cierta manera, de una mirada más, cierta manera, juvenil, a lo mejor no enfocado de un área totalmente como generalizada. También hay programas de Dorcas, obviamente pertenecientes al ministerio del cuerpo de Dorcas, pero en esta oportunidad y en esta tarde estamos hoy en día, su hermano Isaac, de poder hablar de la palabra del Señor y de poder también comentar, más allá de a lo mejor dentro de todo lo que puede ser el desgaste físico. Bueno, el encargado también ha mencionado, ya ha hablado también a través de la radio de que estamos obviamente ya con un tema de poder ampliar el templo, más que ampliar, sino que hacerlo de manera como definitiva, un poco más grande, para poder obviamente abarcar que lleguen almas, obviamente, a la presencia de Dios, de poder obviamente rescatar, como bien se le dice, y obviamente se considera un lenguaje más juvenil, de robarle las almas al diablo mediante la predicación, mediante los hechos, la palabra, de poder también predicar este evangelio, obviamente, que ha transcurrido generaciones por largo tiempo, más de 2000 años, que obviamente nuestro Señor Jesucristo fue el motor, el que generó propiamente tal esto, para poder obviamente que se nos ha cedido la palabra y de poder obviamente seguir con este camino, seguir con este evangelio, para poder obviamente tener la salvación, la vida eterna, para poder estar juntamente con Cristo. Podemos a lo mejor estar un poco cansados, agotados en cierta manera, pero obviamente el Señor renueva esa fuerza, renueva ese ánimo, y aún así obviamente no podemos frenar, no podemos tampoco, de por cierto, quejarnos jamás, porque Dios obviamente pone la fuerza, pone el ánimo, pone el querer y también el hacer, porque mucho podemos a lo mejor querer, y se está dando mucho en lo que es de manera a lo mejor secular afuera como jóvenes, que a lo mejor no, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro, pero en el hacer como que falta ese impacto a lo mejor en jóvenes. Para hacer algo malo a lo mejor es más fácil, pero para hacer algo bueno, algo colaborativo en cierta manera, como que cuesta en algunas partes. Pero obviamente dando gracias al Señor porque se nos ha dado el poder estar obviamente presente, el poder que vamos a tener harto trabajo, harta ayuda, obviamente, de a poco vamos a ir generando por fe, obviamente, vamos a saber y entender de que eso va a resultar, se ve primeramente la mano de Dios, obviamente, lo comento de manera como joven, de que somos a lo mejor pocos jóvenes, pero yo sé que por fe, obviamente, a medida de que eso vaya creciendo, vaya ya concretándose, porque de hecho hay que votar para poder construir, y ahí obviamente por fe sabemos de que jóvenes van a acercarse, jóvenes van a tener esto de poder salvarse, de tener la salvación. La salvación de por ello es gratis. La salvación es por gracia y la da Dios, obviamente. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, dice la palabra. Así que obviamente no es el tema en conjunto el que traigo el día de hoy, pero obviamente de poder anunciar, de poder obviamente dar un hincapié de todas estas cosas que hemos estado haciendo, han ido sucediendo, y aún así, obviamente agradecer primeramente a Dios y de por cierto todos aquellos que han también participado. Yo obviamente vengo con esa mirada de jóvenes que a lo mejor muchas veces no vamos a estar en cierta manera presentes, pero ahí está la obra de Dios, que obviamente nada lo detiene, sigue avanzando. A lo mejor puede haber poca gente, a lo mejor va a haber un momento que va a haber mucha gente, pero así es esta cosa, así es como funciona. Lo importante es que obviamente sea un lugar de buena estancia, de poder que usted se anime, de que usted se acerque, obviamente, si está obviamente mal en cierta manera con el Señor, si a lo mejor está de poder, en cierta manera, que necesita acercarse, que necesita reconciliarse con Cristo. Obviamente
aún actual, sigue vigente esa puerta. El local está habilitado de poder, obviamente, que se congregue, de poder escuchar la palabra del Señor, que primeramente la profeta mayor es lo que realmente genera, lo que mueve. Luego, después tenemos alabanza y todo lo que vendría siendo en un culto racional, pero ahí siempre la invitación está presente para que usted se congregue, para que usted vaya. Ahora, si usted no ha aceptado a Cristo, no hay mejor decisión, por lo menos yo se lo digo de manera personal, que la mejor decisión que uno puede tomar en el día en que acepta a Cristo es ese día, de poder aceptar al Señor. Y básicamente no es imposible. Hay gente que obviamente retrocede, lamentablemente, pero difícilmente pueden decir de que no, con Cristo las cosas, todo es malo. No, no, no. No, no. Hay momentos altos, hay momentos bajos, pero es mejor pasarlos con Cristo Jesús. Así que estaremos obviamente pasando una alabanza para poder tratar el tema de esta tarde. Así que Dios les bendiga, querido oyente, querido hermano, aquellos que están escuchando esta radio. Así que propiamente tal, vamos a estar escuchando una alabanza y aún así para poder ir a la palabra del Señor. Así que Dios les bendiga. Herido pero caminando, herido pero caminando, en procesos pero caminando, herida pero caminando, herida pero caminando, herida pero caminando. Gloria a Dios para siempre, aleluya. ¿Cuántas veces quizás te has
se acabó tu ministerio, que se acabó lo que Dios dijo que haría contigo, pero hay una iglesia que sigue de pie y no está derrotada. Aunque la prueba ha sido dura, aunque el calvario ha sido eterno, aunque la mar no se ha calmado, aún estoy de pie. Aunque el desierto ha sido eterno y no has hallado de beber, aunque mis fuerzas se acaben, pero mire, aún estoy de pie. Podrán levantarse mil gigantes contra mí, pero he comprendido que lucharé hasta el fin. Podrán levantarse mil gigantes contra mí, dígalo usted, pero he comprendido que lucharé hasta el fin. Yo no estoy derrotado, gloria, aún estoy de pie. Su poder me ha sostenido, aún en medio del dolor. Ha renovado usted mi fuerza y en ti, mi Señor, yo soy vencedor. Yo no estoy derrotada, aún estoy de pie. Declárelo, declárelo. Que su poder me ha sostenido, aún en medio del dolor. Gracias, Señor Ha amado. renovado tú mi fuerza y en ti, mi Señor, yo soy vencedor. Para usted toda la gloria y toda la honra, Señor amado. ¿Cuántos creen que con nuestro Dios somos más que victoriosos? Aleluya. Porque lo que estás pasando, lo que estás viviendo, no va a ser mayor que la bendición que Dios está preparando. Y es por eso que usted dígalo. Y Dios te viene a decirte algo. Usted no está derrotado. Aún estás de pie. Su poder te ha sostenido. Rabra y carabraquia. Aún en medio del dolor. Ha renovado el tu fuerza y en mí, mi Señor. Oh, rabrabababaica. Aunque el diablo te ha hecho pensar lo contrario, aunque muchos quizás te han apuntado con el dedo, queriendo cerrar tu boca y estancar tu ministerio, hoy Dios te viene a decirte algo. En mí dice el Señor, eres más que vencedor. Gloria al que vive, aleluya. Amén. Y ahí estamos escuchando a nuestro hermano Cristóbal Toro, herido pero caminando, cansado pero caminando, podría ser también, pero agradecer a Dios primeramente, sí, sí. De verdad que, bueno, nuestro hermano Cristóbal Toro hace poquito anunciaba que también iba a sacar un nuevo single, una nueva alabanza. Dios sea bendiciendo también a nuestro hermano Cristóbal, porque de verdad que es de pleno gozo escuchar su alabanza, y no cualquiera, obviamente. Sabemos que hay gente que se la da por artista, pero adoradores son pocos. Y por lo menos podríamos decir de que él es un adorador, ha pasado por cosas difíciles, como joven también, de hecho, es mucho más menor que yo, así que tiene peso en cierta manera de poder cantar cosas de las cuales también Dios lo respalda. Así que vamos a pasar a orar primeramente para poder, obviamente, entrar de lleno a la palabra de esta tarde. Vamos a orar.
Padre Celestial, en el nombre de Jesús, delante de tu presencia te damos gracias por este día maravilloso, te damos gracias por las fuerzas que ha puesto, Padre Celestial, en medio de lo que podría ser, lo que es la congregación, Padre Celestial, de poder ese avance, de poder esa construcción, Padre Celestial, de lo que estamos haciendo plenamente, obviamente, para su obra, para su avance, Padre Celestial, y primeramente también de poder darte gracias por la vida que me has prestado el día de hoy, por este programa radial también, Padre Celestial, por cierto, que sea canal de bendición para aquellos que lo escuchan, canal de bendición para aquellos que también van a oír esta palabra mediante en el momento o como también en algún video que va a quedar, Padre Celestial, siempre de poder darte las gracias, Padre Celestial. Que no sea yo, ni mi lengua, ni mi carnalidad, sino sea usted, el Espíritu Santo de Dios, apoderándose de poder hablar todo lo que es de bendición y todo lo que sea de palabra de Dios. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya orando, le voy a pedir que abra su Biblia, si la tiene cercana, en el Salmo 92, versículo 10. De verdad que esta palabra la tenía hace bastante tiempo, obviamente siempre uno tiene que tener algo guardadito, y de por cierto que le vamos a dar una profundidad con la ayuda de Dios, obviamente para poder leer esta palabra. Y va muy de la mano con el día de hoy, justamente calza todo lo que estamos haciendo, obviamente el día de hoy siendo día jueves, de poder también hablar de lo que es la palabra del Señor. Y como digo, calza mucho lo que es de la mano de lo que se está haciendo. Así que Salmo 92, versículo 10 en adelante, vamos a leer bajo la poderosa bendición de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así, dice el versículo 10, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez, fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto, y que en él no hay injusticia. Amén y amén. El primer versículo que estábamos leyendo, que es el versículo 10 del capítulo 92 de Salmos, que de por cierto el título que le dio la Reina Valera en 1960 dice Alabanza por la bondad de Dios. Y el versículo 10, como venía diciendo, va mucho de la mano lo que dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Para eso obviamente hay que profundizar qué es el búfalo, en cierta manera. Y ahí es donde podemos profundizar de que es un animalito con bastante fuerza, que Dios lo creó, y sabemos que su robustez, similar a la del toro, similar a la del buey en cierta manera, de estos animales de peso pesado en cierta manera, con fuerza, con vigor en cierta manera. Pero el búfalo tiene algo distinto que los otros no tienen, de los otros dos mencionados que le acabo de decir, que vendría siendo obviamente el toro y el buey. El buey es un poco más relajado, el toro prácticamente es indomable, pero lo que es el búfalo es totalmente distinto. El búfalo en cierta manera dice en la palabra del Señor que aumentará las fuerzas. Ahora, las fuerzas del búfalo es algo impresionante. Se cabe mencionar y se cabe decir de que el búfalo tiene una particularidad de que tiene una joroba dentro de lo que vendría siendo su espalda, como vendría siendo la parte de la columna, de lo que vendría siendo de uno, tiene una especie de joroba que eso, internamente, tiene un aceite. Y aquí es donde quiero profundizar un poco más a lo que vendría siendo la enseñanza, a lo que vendría siendo lo que nos habla, obviamente, la palabra de Dios en este día. Ese aceite, al momento en de que él se le acaba la fuerza en cierta manera o le toca en cierta manera defenderse en cierta manera de aquellos que los quieren atacar, sabemos que obviamente toda esta cadena de lo que vendría siendo
a nivel animal, selva y todo lo demás, siempre tiene una cadena alimenticia que el más grande se come al más chico, y ahí genera un círculo vicioso que no se detiene por nada. Y cuando quieren atacar, obviamente, a este búfalo, él se inclina en cierta manera para poder de que ese aceite, en cierta manera, se empiece a esparcir por su cuerpo. Al momento en que si algún animal, alguna bestia o cualquiera que lo quiera atacar en cierta manera, quiera apoderarse de él, quiera como abrazarlo, arañarlo, incluso a morderlo en cierta manera, el aceite le es una protección increíble, porque cualquier animal que quiera acercarse a él, de por cierto que se va a refalar, de por cierto que no va a tener esa manera fácil de poder como adherirse, agarrarse como en cierta manera para poder morderlo, para poder herirle en cierta manera. Ese aceite prácticamente es como se vuelve resbaloso para poder atacarlo a él e inteligentemente, de cierta manera, su naturaleza en el búfalo, ese aceite es quien lo protege de cualquier amenaza. Y de por cierto que la fuerza que tiene es increíble. Aun cuando se le acaban las fuerzas, trata de inclinarse un poco para poder incluso tener aún más fuerza, creyendo de que a lo mejor va a retroceder, pensando a lo mejor en cierta manera quien lo ve desde muy lejos, de que a lo mejor está retrocediendo, que a lo mejor no va a avanzar, pero en cierta manera toma impulso, se inclina y hace que este aceite que está en su joroba se esparza y aún así tiene la facilidad, esa protección, esa cobertura para aquel que lo quiera eh, herirle, que lo quiera incluso hasta matar en cierta manera, no sea posible porque aún así es resbaloso en su naturaleza. Sabia en la naturaleza, yo digo que Dios es sabio. Creo de por cierto que toda esta creación en cierta manera, desde que en el principio, obviamente en el Génesis, quedó todo registrado por mano de Moisés, por intermedio obviamente de Dios, quedó totalmente escrito para poder obviamente saber y entender de que Dios lo que hace es bueno, lo que Dios hace es perfecto. Y de por cierto que obviamente sabemos y entendemos de ver la naturaleza, cómo funciona y es prácticamente perfecto. El humano obviamente ha metido su mano, lo ha obviamente tergiversado y obviamente ha hecho una que otra cosa que, bueno, a tristeza de muchos obviamente hay hartas cosas que se han destruido obviamente por mano humana. A lo que es lo que quiero obviamente llegar a esta tarde, de lo que vendría siendo el Salmo 92, que esa fuerza que Dios nos da se gana en cierta manera, de una forma, y se gana obviamente con la oración. La oración, dice que la oración del justo en cierta manera, Dios también la va a responder en cierta manera. Es una línea como más directa, en cierta manera, es una manera más, como digamos, por misericordia, obviamente, podemos ver a lo mejor algún niñito que a lo mejor le está pidiendo algo al Señor. Y obviamente, si la voluntad del Señor a lo mejor puede que se la responda por intermedio a lo mejor de los padres, en cierta manera, y cualquier otra cosa. Pero si vemos una persona que a lo mejor está muy consagrada a Dios, que cumple todo lo que Dios en cierta manera pide, más allá de congregarse y todas las otras cosas, es un buen elemento, un buen hijo de Dios en cierta manera, un buen cristiano, un buen samaritano, a lo mejor con su vecino. Hay un montón de requisitos de los cuales uno puede decir, ese cristiano es justo, porque también sabemos y entendemos que no todos los cristianos son justos en cierta manera. Ahí hay que obviamente tener el discernimiento. Cristo también habló de aquello de que por sobre todas las cosas de pedir hay que pedir el discernimiento en Dios. Y sabemos y entendemos que para aquel que es justo, en cierta manera, si le pide algo al Señor, de por cierto, si es la voluntad, Él se lo va a dar. Pero ahora la oración, en cierta manera, tanto para quien lidera o va delante de una obra, como para aquel que es oyente dentro de una congregación, haciendo más a grosso modo, en cierta manera,
es muy importante y es lo más valiente que muchas veces estamos. Muchas veces nos cuesta bastante. Hablo sinceramente, primeramente por mí, nos cuesta mucho el poder orar. Y obviamente, generalizando también, nos cuesta bastante orar, pero ahora la pregunta del millón es ¿por qué nos cuesta? Porque ahí es la herramienta clave. Satanás, que el Señor lo reprende en cierta manera, sabe y entiende que con la oración se lleva a cabo muchas cosas de las cuales podemos llevarla a cabo, podemos concretar. Literalmente es poder tener, hablando en cierta manera, un lenguaje bien cercano, es tener comunión con Dios, una intimidad con Dios, de poder conversar, de poder entender, de poder preguntar, de poder saber, de poder pedir en cierta manera. Muchas veces, lo que muchas veces sabemos y entendemos que de poder pedir prácticamente como que tenemos una lista, como quien se dice en otros tiempos, no sé, pidiéndole al viejo pascuero, cosa que no existe obviamente, de un listado de las cuales, no, yo le pido al Señor esto, le pido esto, otro, le pido... ¿Y en qué momento tú das gracias? Primero hay que dar gracias al Señor. Pero dentro de todas esas cosas, muchas veces el cristiano se le acomoda el tener un listado enorme de poder pedir cosas, pedir, como que Dios fuera como, como un personaje de poder que le dé solamente cosas. No se trata de eso. El Evangelio no, de hecho que no se trata de eso, de poder agradecer. Si obviamente yo le quiero pedir, le puedo pedir a lo mejor algo puntual, pero muchas veces se ha acostumbrado el poder pedir, pero Dios es soberano en cierta manera, pero ¿en qué momento damos gracias? ¿En qué momento a lo mejor no pedimos solamente por mí, sino que a lo mejor pido por el que está al lado, pido por mi hermano, pido a nivel congregacional, alguna otra cosa? O pido a lo mejor incluso hasta por un familiar. Pero muchas veces nos hemos vuelto egoístas en cierta manera en el ámbito de lo que es la oración. Ya que incluso se hace difícil muchas veces a lo mejor el orar, pero aún así también es en cierta manera falente, en cierta manera de que, como dice la palabra incluso, de pedir y pedimos mal. Así que de poder tener la dirección en Dios, de poder obviamente saber y entender qué es lo que debemos conversar con Dios dentro de lo que vendría siendo una oración. Y así como vendría siendo, obviamente, lo que es el búfalo, de cómo, obviamente, este aceite, de por cierto que el aceite lo da el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo, es la copa que rebosa en cada uno de nuestro ser, de nuestra alma. Muchas veces podemos estar, no sé, al nivel 100 en Dios, de poder, obviamente, y que estamos... No gozamos hasta con el, no sé, con el corito de incluso de la ofrenda, estamos gozosos, y muchas veces a lo mejor no entramos con acción de gracia, a lo mejor al culto, siendo el día que sea, siendo el día que a lo mejor a usted le toque, puede en alguna iglesia sé de que le toca el martes, jueves, sábado o el domingo, nosotros miércoles, domingo. Entonces, muchas veces a lo mejor no entramos con esa acción de gracia en cierta manera, y muchas veces de poder agradecer a Dios. Hay cosas de las cuales a lo mejor nosotros no sabemos, que nos ha librado de accidentes, nos ha librado a lo mejor de muchas otras cosas, de lo mejor que no ha tenido la fortuna a lo mejor alguien de afuera. Pero Dios nos ha librado, y muchas veces tenemos que a lo mejor saber y entender de saber a lo mejor de manera violenta o robusta de qué nos ha librado Dios. Yo a lo mejor incluso puedo decirlo incluso a viva voz, obviamente, y obviamente exaltando y agradeciendo a Dios en cierta manera. Muchos saben de lo cual obviamente yo sufrí, que fue un robo de un vehículo a la cual no era mío, y hasta el día de hoy no se sabe, ha pasado más de un año. Pero siempre yo me he preguntado, pero Dios permite cosas de las cuales sucede, pero a lo mejor no hubiese tenido la fortuna, o a lo mejor mayor, si a lo mejor estos mismos que hicieron el poder robar este vehículo, a lo mejor incluso podían haberme hecho una encerrona, podía haber tenido violencia dentro de lo que vendría siendo el robo de este vehículo,
Y de por cierto que a lo mejor, en cierta manera, claro que es una desgracia, es desagradable en cierta manera el saber este sentimiento de que yo dejé algo aquí y ahora no está y chuta, sufrí un robo. Entonces, dentro de lo malo, o sea, uno también, en cierta manera, uno puede agradecer. Y de por cierto que uno piensa y sabe y medita de que, ya, Señor, o sea, dentro de lo malo, agradecer de que obviamente no haya pasado a mayores. Porque de por cierto no sufrí la violencia, no sufrí a lo mejor el que me encerraran en cierta manera. De verdad que yo doy gracias a Dios porque hay gente que pasa exactamente lo mismo, pero no de que se la haya desaparecido y que no se sabe dónde se fue y que obviamente al final de todo es que se lo robaron, sino que sufre violencia, sufre mucha violencia, así que el poder obviamente agradecer en cierta manera en ese sentido. Todos dicen que lo material se recupera, pero decirle al de al lado que lo material se recupera es fácil, pero cuando tú sabes y vives la experiencia, no es tan fácil decir que lo material se recupera. Así que Dios sabe y entiende todas las cosas que hace. No sabemos más adelante lo que podía haber, de qué Dios me estaba librando o de qué me libró en cierta manera. Así que obviamente agradeciendo a Dios en cierta manera de todo eso que sucedió. Y así Dios nos libra de muchas otras cosas, pero hay que tener presente de que con la oración, con la comunión, con el conversar con Dios, tenemos esa factibilidad de que yo puedo llenar mi aceite, llenar mi vasija, para cuando venga el momento malo, cuando venga ese momento, a lo mejor cuando tenga que echar mano de ese aceite, porque ese aceite a día, obviamente, uno lo va gastando, se va obviamente debilitando en cierta manera dentro de esta vida cotidiana muchas veces, porque en cierta manera, por ejemplo, no todas las veces a lo mejor vamos a estar con la Biblia leyéndola de manera así directa. Sabemos que a lo mejor dejamos de hacer una cosa, hacemos otra durante el día, entonces ahí es donde el aceite se va desgastando. Si yo obviamente me relaciono más con hermandad, tengo a lo mejor un poco más de apoyo, pero a lo mejor si yo trabajo y me junto con gente que a lo mejor es de afuera y a lo mejor no son cristianos, no son gente convertida, ahí se va desgastando más el aceite. Entonces, ¿qué es lo necesario? Primeramente el poder orar, obviamente, y de poder obviamente congregarse. La bendición, obviamente, Dios obviamente la derrama bendición. Donde hubiere dos o tres congregados, ahí Él estaría al medio. Donde uno puede sentir la presencia de Dios, en su casa obviamente sí, también puede sentir la presencia de Dios, pero seamos sinceros, muchas veces al poder estar en casa, dejamos de hacer unas cosas, nos afanamos en otras, pero si uno no está como continuamente, el poder estar obviamente en esta comunión con Dios en cierta manera, difícilmente va dejando a lo mejor una sana rutina, porque no quiero tampoco tener como algo como por rutina, algo como rutinario, sino que una buena costumbre en cierta manera, el poder hacer esto, practicar esto, de poder obviamente leer, de poder orar, de poder hacer todas estas cosas para que nuestro aceite nunca falte. Y como siempre se lo digo, obviamente muchas veces el enemigo quiere atacar, quiere dañar, de por cierto que sabemos que en cierta manera hay avance, de por cierto que cuando hay avance el enemigo más quiere atacar. Cuando no hay avance, no hay ningún problema porque él está relajado. O sea, no hay peor cristiano, en cierta manera, que no le sea una amenaza para el infierno, que no le sea una amenaza para el diablo, en cierta manera. Entonces, cuando es una amenaza, cuando es que uno predica, cuando es que uno le habla de la palabra de Dios a un ser querido, a un familiar, al vecino, a quien te va, qué sé yo, a comprar si vende, a donde tú trabajes en cierta manera, de por cierto que eres una amenaza, de por cierto que va a haber un problema en cierta manera. Y cada día esto va a seguir aumentando. Sabemos que los días, obviamente, hay otra reflexión de lo que vendría siendo Mateo, pero sabemos de que los días, en cierta manera, cada día que va avanzando,
Dios se acerca. Como se dice, el día de ayer, a comparación del día de hoy día, va quedando menos tiempo para que Cristo venga. De que Cristo viene, Cristo viene. En cualquier momento, obviamente, podemos cumplir a lo mejor algunos deseos en cierta manera. Algunos estarán construyendo, a lo mejor hay planes, qué sé yo, a lo mejor de querer comprarse un vehículo. A lo mejor hay muchos que tienen planes, deseos y todo lo demás, pero no sabemos cuándo Cristo viene. No sabemos. Pero sí sabemos que por señales está muy cerca. Yo creo que en este momento, en el momento presente, que en realidad estamos viviendo en el día actual de hoy, yo creo que no hay tiempo más cercano al que poder decir que Cristo viene. A lo mejor hace 40 años atrás predicaban lo mismo, y de por cierto que aquellos a lo mejor muchos partieron a la presencia de Dios, muchos a lo mejor han dejado tristemente el Evangelio y a lo mejor dijeron ya no vino y esto me aburre y se apartaron de Dios, dejando lo principal, dejando obviamente el orar, dejar de poder congregarse y todas estas cosas. Ahora, el enfoque como joven, en cierta manera, de por cierto que es enriquecedor, de por cierto que hay muchas cosas de las cuales uno puede ganar con la oración, de que puede obtener, de que puede querer. He tenido, obviamente, cercano y también vivencia personal en cierta manera de que la oración puede mucho. Ahora, oración por orar solamente no tiene mucho, pero orar con fe ya ahí le aplica algo aún mayor. Y sabemos y entendemos que como joven, de por cierto que tiene uno muchas peticiones, de por cierto que tiene muchos anhelos, pero el poder estar obviamente con Cristo, el de poder sentir a lo mejor ese respaldo, de poder sentir esas caricias, de poder tener a lo mejor esa gracia, ese deseo de poder obviamente el ser llenado de Dios en cierta manera. Eso se logra con oración, no se logra con otra cosa. Primeramente, obviamente, con oración y de por cierto también el poder buscar de la palabra. No dejando de lado ninguna ni la otra. Tiene que ser acompañado de las dos. Es como algo, por mucho que suene a lo mejor muy gourmet, pero a lo mejor era algo cercano, algo accesible en cierta manera. Si no hiciéramos a lo mejor, no sé, un arroz así bien sazonado, qué sé yo, de poder tener algo como rico, así sabroso, solamente el arroz. Ya, para los que les gustan obviamente va a ser rico, delicioso, pero ahora agréguele a lo mejor un huevo revuelto encima de lo que vendría siendo obviamente el arroz. Cambia porque va acompañado de algo. Ahora agréguele a lo mejor tomate y el juguito del tomate. Ahí yo se lo dejo y de verdad que obviamente no es como un arroz pelado, sino que obviamente viene con agregados, viene con cosas y de por cierto que una sola cosa a lo mejor es deliciosa, es agradable al paladar, pero si junto a ambas cosas o junto más cositas, de por cierto que va a ser más apetecible, más rico, al que le gusta obviamente, si a lo mejor a alguien que no le gusta, transfórmelo en su plato preferido y agregándole otras cosas de las cuales obviamente le gusta. Pero saber y entender, no apartarnos tampoco también de la palabra, de esta tarde, pero de poder decir que la oración es quien se encarga de poder llenar esa vasija, de poder llenar ese aceite en Dios. De hecho, hoy día en la mañana venía caminando y venía reflexionando y meditando. Muchas veces el enemigo, el diablo, en cierta manera, de poder que obviamente Jehová siempre de poder pedir que lo reprenda. Pasé por una casa donde había un perro, en cierta manera. Ahora, el cerco estaba cerrado y el perro ladró, pero no era un perrito chihuahua, era un perro grande. Se notaba por el bozarrón del ladrido, en cierta manera. Ahora, en cierta manera, sí, asusta, amedrenta en cierta manera, pero no genera un daño, no genera más allá de a lo mejor el susto en cierta manera. No sé si me logro entender o explicar.
Pero lo mismo pasa obviamente con alguna prueba, lo mismo pasa a lo mejor con algún problema. Muchas veces el enemigo va a utilizar a lo mejor armas, va a utilizar problemas, va a utilizar a lo mejor cualquier otra cosa, pero muchas veces tenga esto en claro, que muchas veces a lo mejor el arma que él usa para poder obviamente amedrentar, para poder obviamente darle un problema a la persona en cierta manera, muchas veces esa bala es una mentira, muchas veces esa bala es de salva, a lo mejor ni siquiera viene con pólvora, es algo para poder hacer ruido, para poder obviamente hacer cualquier otra cosa que nos permita entretener, que nos permita desviar, que nos permita a, a tener la atención obviamente enfocada en el problema, más allá de poder a lo mejor pedirle a Dios que obviamente lo libre, de obviamente que lo proteja, que le dé la sabiduría para poder resolver a lo mejor cualquier otro problema o prueba que pudiera tener, de poder echar, obviamente, de poder tener la mano confiada, agarrada en Dios, para poder, obviamente, sacar, obviamente, o salir, pasar, obviamente, lo que es la prueba en Cristo Jesús. Obviamente, el tema dentro de lo que vendría siendo que este perrito estaba ladrando y obviamente había el cerco, debiéramos también tener la confianza que cuando venga el problema, yo sé que el problema va a llegar hasta tal punto que Dios lo permita. Sabemos también de Job, en cierta manera. No desviándonos de la palabra, pero obviamente con el tema de la oración. Sabemos que Job, en cierta manera, Satanás le pidió a Dios de poder que si lo podía zarandear, si le podía tocar sus bienes, su familia, sus hijos, de ponerle incluso hasta una enfermedad, que incluso hasta había negado el poder de que hubiesen nacido en cierta manera para incluso a su propia vida, pero no renegó con Dios. De poder que también Dios nos ayude en cierta manera. Pueden haber problemas altos, pueden haber problemas bajos, pero de verdad que Dios nos ayude. Porque de por cierto, de tener esa confianza que a lo mejor muchas veces el diablo va a estar ladrando, a eso es lo que voy, a lo mejor va a estar ladrando, pero de tener la seguridad, esa confianza, esa cercanía de que Dios pone ese vallado alrededor de nosotros y que no va a pasar absolutamente nada. De poder obviamente entender y saber como jóvenes que hay lucha, hay momentos, hay problemas en cierta manera. Cada vez que uno tiene más de poder estar a lo mejor más consagrado con Dios, de por cierto que van a haber problemas. Ahora, la pregunta del millón que muchas veces a lo mejor el joven quiere abandonar, quiere dar pies atrás, a lo mejor, porque no, dice, me ha dado mucho más problema el evangelio desde que estoy afuera y todo el tema. Y yo te hago la sincera pregunta, ¿y cuando estabas afuera a lo mejor no tenías problemas? Yo creo que la respuesta te la puedes responder tú mismo. Afuera también tienes problemas. Ahora, el que puede tener un problema tanto afuera como el que está dentro en Cristo Jesús, el problema va a ser exactamente el mismo. La pregunta es que vas a tener la ayuda, vas a tener el consuelo a lo mejor muchas veces de Cristo Jesús. Porque afuera no vas a tener más allá que a lo mejor, qué sé yo, en 1 o 2 días la palmadita atrás y a lo mejor ya, ok, va a pasar y que esto, que lo otro. Y en los momentos de problema los amigos desaparecen. Así de simple. Como joven, lo puedo decir que los amigos desaparecen y no hay quien, obviamente, se acerque a alguien que está con problemas y todo lo demás. Pero con Cristo es distinto. Con Cristo es distinto. Tenemos, obviamente, la ayuda del Espíritu Santo. Tenemos también, a lo mejor, la membresía. Sabemos de que obviamente hay gente que también, no vamos a decir de que todos obviamente van a tener el mismo sentir, pero hay que hay gente que también puntual que va a ayudar, va a aconsejar, lo va a acompañar, lo va a estimular en cierta manera para poder que no se aleje, que no se aparte, de poder que quede, obviamente, que esté arraigado, obviamente, a lo que es la palabra, en lo que es el congregarse y, de por cierto, de no volver atrás. Porque es muy difícil de poder que regrese una vez que ya sabe y ya tiene conocimiento de la palabra y vuelva al mundo, es muy difícil de poder que vuelva. Cristo obviamente tiene los medios para poder, obviamente, que tire esa cuerda, para poder que regrese y al momento en que obviamente regrese. Pero no siempre Dios hace eso. Muchas veces
Y la palabra lo dice que a quien corrige, a quien obviamente ama, que es obviamente a los hijos, lo va a reprender, lo va a volver, obviamente. Primero es con amor, luego ya cuando no entiende, ya no hay otra manera. Va a tener que venir algún dolor, va a tener que venir algún pesar. Pero si no siente la amonestación, si no siente a lo mejor ese como, como más allá de la herida, como ese problema a lo mejor de que no, que yo hago esto y estoy bien, no, que yo hago esto otro y no, Dios está conmigo y sigue haciendo cosas de las cuales sabe de que no tiene que hacerlas. Bueno, tristemente dice, y suena feo, la palabra obviamente lo dice, que a los bastardos los deja ir, los deja ir. No hay ninguna amonestación, no hay quien vuelva. Si obviamente esa persona se arrepiente y quiere aceptar a Cristo, quiere reconciliarse de corazón, gloria a Dios, de por cierto, que lo haga, que vuelva. Pero si es hijo, por muy lejos que estés obviamente de lo que vendría siendo el mundo y toda esta amistades a lo mejor que puedes tener de cierta manera, que gozaste del Evangelio y ahora estás afuera en el mundo, de por cierto Dios, yo sé que en algún momento te va a llamar. Y si es en este momento o en esta instancia que a lo mejor puedes estar escuchando, te está llamando y de manera urgente. No sabemos el día de mañana qué puede estar pasando y de por cierto que no queda mucho tiempo. Sabemos y entendemos que no queda mucho tiempo y hay señales de las cuales se han cumplido. Sabemos de todas estas cosas que están aconteciendo. Es cumplimiento de la palabra. Y sabemos que no queda mucho tiempo porque prácticamente no hay nada más que se tenga que cumplir. Solamente que Cristo venga por su iglesia. Ahora, tristemente, va a haber gente que se va a quedar. Esperemos que obviamente Cristo venga por nosotros y por cierto que sabemos y entendemos de que esa es la fe, esa es la certeza. No le hemos visto, pero obviamente bienaventurados aquellos que obviamente creyeron, pero no le vieron, pero sí creyeron, obviamente de poder tener ese, ¿cómo se dice? Ese pedacito de cielo, de poder obviamente entrar por eso, me imagino de verdad, para esos portones grandes de oro. Hoy en día hay una manera, pero enriquecida de tecnología que pueden a lo mejor emular o pueden obviamente recrear lo que podría ser obviamente la nueva Jerusalén, o en cierta manera el paraíso en los cielos, pero yo creo que nada se acerca. Nada se acerca obviamente a lo que vendrían mostrando, lo que vendría siendo la inteligencia artificial y todas estas cosas. Podemos tener a lo mejor la moldura, el ejemplo, el diseño de cómo pudiera ser, pero yo creo que nada se asemeja. Nada se asemeja porque ningún ojo ha visto lo que hay allá en el cielo. Tampoco ninguna persona ha subido y ha descendido de por decir, no, esto es así, así, así. No hay nadie, no hay nadie. Solamente hay descripciones de lo que vendría siendo el apocalipsis de el apóstol Juan. Y obviamente eso se nos ha quedado en cierta manera de manera escrita, pero nadie de lo que está vivo en cierta manera ha vivido. Hay algunos que han tenido a lo mejor esa experiencia que Dios les ha dado, pero solamente la única manera de poder saber cómo es vivir el Evangelio. A lo mejor aquellos de que ya, como escuchábamos obviamente en la mañana dentro de lo que estaba escuchando, que los que obviamente fueron a descansar, los que parten, los que murieron en Cristo Jesús, esos serán levantados primero, levantados para poder juntamente después nosotros los que hayamos quedado levantados, transformados en este cuerpo físico a un cuerpo incorruptible de gloria. Y esa es la fe, esa es el evangelio en Jesucristo de poder entender y saber de que no caminamos por fe, de que caminamos por esta salvación que es por gracia, viviendo en el tiempo de la gracia y de no cansarnos obviamente de poder decir que Cristo viene. Lamentablemente hay iglesias que se han de poder frenado, de poder eliminado a lo mejor este mensaje de que Cristo viene y con qué fin de que es una verdad absoluta. Cristo viene y no hay nadie que él lo pueda frenar.
Así que de poder, obviamente, volviendo a lo que estamos, obviamente, hablando de la palabra, de poder que Dios aumente, primeramente a mí, porque de por cierto que aumente esa fuerza, que aumente esas fuerzas como las del búfalo, y obviamente aquellos que se congregan también, de poder pedir siempre. A lo mejor puede que usted llegue cansada, pero eche mano a lo que es la oración, de orar al Señor, a lo mejor alguna dolencia, alguna enfermedad o cualquier otra cosa que le pueda suceder. Muchas veces el cansancio no solamente es físico, el cansancio también es psicológico, también es mental. Y ahí entendemos y sabemos de que Cristo en toda área nos puede ayudar. Pero es necesario de que haya oración. Así cuando venga la tempestad, cuando venga también ese problema, cuando venga obviamente el enemigo a poder tomar en cierta manera para poder zarandearlo en cierta manera, de poder que al momento, cuando lo quiera tocar, se resbale tal cual como aquellos que obviamente quieren atacar al búfalo y obviamente no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque ese aceite, la cobertura, el Espíritu Santo de Dios es quien protege al Hijo de Dios, quien protege al cristiano verdadero, quien protege obviamente a aquellos que caminan en este evangelio, que creyeron, que fueron bautizados, que siguen firmes en su fe. Cuando venga este problema, obviamente se resbale y no le haga, ni siquiera como se dice, o sea, le haga cosquillas, ni siquiera tampoco le haga algo, en cierta manera. ¿Por qué? Porque la llenura, la oración en Dios, ahí está presente. Para poder, cuando venga ese problema, ese aceite sea desde la mollera hasta la planta de los pies, para poder estar cubierto, para poder estar, obviamente, lleno de la presencia de Dios. Primeramente, siempre de poder pedir para uno en manera personal. La palabra siempre es para quien está hablando primeramente y para aquellos que obviamente están escuchando en esta tarde, de por cierto que también es para ustedes. Así que realmente esta vendría siendo obviamente lo que es la palabra. Y quédese con este mensaje de poder que Dios aumenta sus fuerzas, aumenta como las fuerzas del búfalo. Hoy en día tiene acceso a internet de manera instantánea en su teléfono y todo lo demás. Busque lo que es la fuerza del búfalo. Se va a dar cuenta que realmente eso que usted puede ver, lo puede tener perfectamente a ojo espiritual. También podemos dar un hincapié de que Dios renueva las fuerzas, de por cierto que las renueva. Yo venía cansado, pero también las renueva. De hecho, ni siquiera tengo como cansancio en cierta manera, pero porque Dios también renueva sus fuerzas. Así que Dios nos ayude y también de ser ese ungido con ese aceite fresco para mirar y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. No hay quien pueda tocarte. ¿Por qué? Porque obviamente si eres lleno de Dios, acompañas esa oración con lo que vendría siendo la palabra de Dios, no hay quien pueda hacerte daño. De por cierto que hay problemas, de por cierto que hay problemas, de por cierto que hay dificultades, van a haber dificultades, pero hay que tener presente de que Cristo nos da las herramientas para poder derribar al enemigo. Así que ya estaremos pasando a una alabanza para así ya estar dando los avisos y estar cerrando la palabra de esta tarde. Dios les bendiga. De gloria en gloria te veo.
dice nada y vienes al hombre que es malo y le amas, tú le amas. Siendo tú el rey de la gloria, moriste para darme victoria. Y hoy vives y llevo en mi canto tu historia. Amén. Y ahí estamos escuchando a nuestra hermana Marcela Valentina. También obviamente que Dios la bendiga, junto a su esposo, sus hijos. Obviamente una sierva de Dios que también alaba de una forma especial, distinta obviamente al hermano Cristóbal, un poco más lento, un poco más apacible. Hermano Cristóbal de una manera distinta, más efusiva, más enérgica. Dios bendiga obviamente a aquellos dos jóvenes, porque por cierto siguen siendo jóvenes, así que Dios bendiga a cada uno de ellos para poder obviamente que sigan alabando y bendiciendo el nombre de Dios. Vamos a orar para poder obviamente estar dando los avisos. Así que vamos a empezar a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias primeramente por el día que nos has dado de poder obviamente sentir el respaldo, Padre Celestial, en esta tarde, en este programa radial, Padre Celestial, de todas las cosas que hemos hecho, Padre Celestial, de poder que siempre ha estado presente día a día desde el momento en que nos hemos levantado al momento en que estamos obviamente presentes, actual obviamente en la radio, de poder que siempre sea un canal de bendición, de poder obviamente que la palabra no vuelva vacía, de poder obviamente aceptar este consejo, de poder obviamente tener este aceite de reserva para aquellos momentos de los cuales se necesita, para poder ser como el búfalo. Cuando hayan problemas, cuando hayan dificultades, que este aceite rebose desde la mollera hasta las plantas de los pies dentro de nuestro ser, y de poder que el problema se vaya, de poder pasar de una manera fácil cualquier problema, cualquier dardo del enemigo, de poder tener la armadura de Cristo Jesús, de poder que nos ayude primeramente a mí y para cada aquellos que obviamente han oído en esta tarde este programa radial. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a estar pasando primeramente a los saludos. Nuestra hermana Katy dice, Dios bendiga, le bendiga y le use de gran manera en esta hora. Un saludo para toda la sintonía. Bendiciones. Maranata, Cristo viene. Amén. De por cierto que Dios bendiga a nuestra hermana Katy, que de por cierto que Maranata, y de poder también responder que Cristo viene. Vamos a estar pasando los saludos. Siguientes saludos. Nuestra hermana Mariana dice, buenas noches, mi hermano Isaac. Dios le bendiga grandemente en esta hora de programa. Y mi Señor le use con poder en esta su palabra, Maranata. Yo le respondo, Cristo viene. Amén, mi hermana Mariana. Dios le bendiga, obviamente, contra nuestro hermano Carlos, nuestra hermana Nidia, la abuela, ahí también va a estar escuchando en esta tarde. Así que Dios le bendiga grandemente. Ahí también estuvimos compartiendo un momento. Así que Dios le bendiga grandemente. De por cierto que son de bendición mis hermanos, obviamente, que llevan bastante más tiempo en el Señor. Nuestra hermana Lisette dice, bendiciones, mi hermano Isaac, Dios use su vida en el programa radial. Estamos atentos al mensaje de hoy. Amén, mi hermana Lisette, también ahí estuvimos juntamente trabajando juntos con nuestros hermanos, de poder también que sea Dios bendiciendo su vida,
a nuestro hermano David también, que sea bendiciendo, a nuestro hermano Esteban, por cierto, también bendiciendo a cada uno, nuestro encargado, nuestro hermano Esteban, para poder que sigamos adelante, firme y adelante, como dice nuestra hermana Nidia. Nuestra hermana Juanita dice: mi hermano, el Señor le bendiga y le use poderosamente. Saludos para todos mis hermanos, atentos a la palabra, bendiciones. Amén, mi hermana Juanita, también mi hermano Moisés, que están ahí también escuchando el programa radial. Dios les ayude, les bendiga. Así que obviamente de poder que han estado escuchando el programa. Y para aquellos que obviamente a lo mejor no tienen ni el poder mandar algún mensaje ni nada, pero sí han estado escuchando también, Dios te bendiga grandemente, grandemente, porque has estado escuchando el programa radial y de poder saber y entender de que el consejo de la palabra es el mejor de todo, de poder que no vuelva vacía. Los anuncios. Estamos obviamente ubicados en Pelantar 83. Los días de culto son los días miércoles a las 8 de la tarde y los días domingo a las 11 de la mañana. Aún estamos haciendo cultos en lo que vendría siendo en Pelantar 83, más allá de que hemos estado obviamente haciendo ahí algunos ajustes. De por cierto que estamos empezando a poder para ya más adelante poder construir, pero seguimos teniendo cultos día miércoles a las 8, día domingo a las 11. Pelantar 83, eso queda cercano a lo que vendría siendo justamente la entrada, lo que vendría siendo como el colegio de Enzo Ferrari. Así que ahí, si no tienen lugar donde congregarse, está bien recibido de poder que está la invitación. Congréguese, vaya a escuchar la palabra de Dios, a poder cantar himnos, a poder cánticos, alabanza, todo lo que vendría siendo para la honra y gloria de Dios, lo puede encontrar ahí. Y los programas radiales, los días lunes a las 8 de la tarde y el día jueves a las 8:30. Así que ahí estaremos escuchando, obviamente, a quien le puede dar, qué sé yo, puede estar nuestro encargado, puede estar nuestra hermana Dorca, puede estar a lo mejor algún joven, puede estar también el día lunes. Quien le toque, obviamente, usted está invitado de poder sintonizar a 90.9 de Radio Cordalísima para poder escuchar la palabra del Señor. Así que me despido, su hermano Isaac Núñez. Así que, como siempre mencionamos y decimos, Maranata, Cristo viene. Así que el Señor les bendiga.